Bien, los dejo pensar un minutito a ver si se le ocurren dudas mientras llega más gente y comenzamos. Bien. Bueno, comenzamos entonces. Primero que nada, les voy a contar lo que les debía de que cómo calcular un potencial vector. ¿Se acuerdan que les quedé que elegí el martes pasado? Pero bueno, preferí no hacerlo el martes pasado y lo hago ahora. Así que empezamos con eso y luego retomamos el práctico 8, ¿bien? Entonces, sea x de x y z igual f1 de x y z, f2 de x y z, f3 de x y z, un campo. O sea, un campo vectorial. Entonces, si x admite potencial vector, ¿bien? Eso lo habíamos visto cómo hacerlo ya. Uno posible es el siguiente. Uno posible es a igual a 1, a 2, a 3. O sea, son funciones que dependen de x. A1 es la integral entre z0 y z de f1 de x y t de t. Ahora explico quién es z y eso. A2 es menos la integral de z0 a z de f2. Acá me estoy equivocando igual. Acá es 2. F2 es acá arriba. Y acá es F1. Está bueno al revés. F1 de x y t de t más la integral entre x0 y x de f3 de s y z de s. Y luego la tercera coordenada es 0. O sea, es un posible, porque no es único, o sea, no hay unicidad en estas cosas. Un posible rotor es este. ¿Cómo llegar a esto? Está en la nota del marco. La idea es partir de que el rotor de A tiene que ser el campo X. O sea, esto es una igualdad de vectores, por lo tanto son 3 igualdades. Y bueno, y empezar a suponer cosas hasta que llegamos a esto. No, sí, por eso digo, la fórmula tirada así no tiene un sentido. Pero por eso digo, si quieren entender por qué es esto la fórmula, en las notas de marco está re lindo explicado. Pero la idea es esa, es partir de esta igualdad, nosotros queremos encontrar A tal que el rotor de A sea X. Entonces hay dos opciones, o lo hacen a mano así, intentando hallar el A, o usan la fórmula, pero la fórmula sale de hacer eso. Igualar coordenada a coordenada y empezar a despejar. Entonces le queda esto. Pero repito, es un posible, uno posible. Hay infinitos. O sea, pueden encontrar algunos que no tengan tercera coordenada 0, por ejemplo. Este es uno posible. Entonces vamos a ver un ejemplo, cómo funciona esto. Hagamos el práctico. Miremos el 16C, por ejemplo.
16 senos. X igual X por la exponencial de Y menos X coseno de Z menos Z e a la Y. Ah, bien. Detalle. Que iba a decir y me olvidé. Este X0 y este Z0 que aparecen acá abajo son cualquiera que estén en el dominio. Son cualquiera en el dominio. El dominio del campo. En el dominio de X. Bien. Entonces, ustedes conocen el dominio y ahí pueden elegir X0 para que las cuentas sean más fáciles. Entonces, por ejemplo, ¿qué dominio tiene este campo de acá? ¿Entiende la pregunta? El dominio de este campo es todo R3, porque no tiene problemas de ningún lado. O sea, recuerden cuando damos una función y no especificamos el dominio, siempre suponemos que es el mayor posible. En este caso, el mayor posible es R3. Entonces, el dominio es R3. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque entonces X0 igual 0 y Z0 igual 0 está en el dominio. Y ahí me hacen que quede más linda las cosas, porque cuando integramos y después si evaluamos en 0, seguramente se empiezan a ir cosas. Podrían ser otra cosa, podríamos evaluar en pi, por ejemplo, porque vieron que hay un coseno en la vuelta, va a haber un seno cuando integremos. Podríamos igualar en pi, cosa que se vaya. Pero bueno, o sea, es elección. A menos de la constante, es elección, porque luego cuando derivemos estos componentes, las constantes de integración van a dar 0. Por eso no importa a quién tomemos. Porque recuerden que lo importante es que el rotor me dé A. Y el rotor involucra derivadas. Entonces las constantes se van. Entonces bueno, empecemos. El A1 va a ser la integral entre z de 0 y z de f2 de x y t de t. Entonces, esto es f1, esto es f2, esto es f3. Entonces, esto es la integral. Usando esto, que puedo elegir z0 igual 0, me queda entre 0 y z. Y f2 lo tengo que evaluar en x y t. Entonces, el x queda igual, y no tengo, y donde aparece z pongo t. Entonces, coseno de t. Y esto lo integro respecto a t. Entonces, menos x es constante, entre 0 y z, coseno de t de t. ¿Y esto cuánto da? Ahí va, la integral de coseno es seno. Entonces esto me va a dar menos x por seno, evaluado, seno de t, entre z y 0. Y esto, bueno, es menos x seno de z. Porque en 0 el seno vale 0. Seno de 0 vale 0. O sea que tenemos la primera componente. A1 es menos x seno de z. Bien. Veamos A2. A2 era menos la integral, ya pongo el 0, porque estoy suponiendo que z0 vale 0, de 0 a z de f1, la pongo y después reemplazo, de f1 de x y
t de t, más la integral entre 0 y x, acá estoy suponiendo que x0 vale 0, de f3 de s y z de s. Entonces esto queda menos la integral entre 0 y z. ¿Y quién era f1? f1 era x por e a la i. Entonces me queda x por e a la i, no aparece z, así que simplemente x por e a la i de t, más la integral entre 0 y x. ¿Y quién es f3? f3 es menos z por e a la i. Entonces menos z por e a la i. Y no aparece términos en x. Si aparecieran términos en x, lo que tengo que hacer es, en donde aparece una x, pongo una s. Que después voy a integrar respecto a s. Entonces, bueno, hago estas cuentas. Esto es menos x por e a la i, integral entre 0 y z de t, más menos z por e a la i, integral entre 0 y x de s. Y esto es menos x e a la i z, menos x z e a la i. Si quiero lo podemos poner como... Bueno, son iguales los términos, ¿no? Es menos 2 veces x z e a la i. Entonces este sería la 2. A 2 es igual a menos 2 x z e a la i. Bueno, y el A3 vale 0. Entonces tenemos nuestra potencial rotor. Lo que pueden hacer si quieren siempre es verificar que dé, ¿no? O sea, en este caso tenemos que A de x y z igual, la primera coordenada había quedado menos x0 de z, menos x0 de z, menos 2xz por el i 0, es potencial vector de x y z igual x por el i menos x coseno, ¿era? Menos x coseno y menos z de la i. Entonces, bueno, para chequearlo, hacen la cuenta. O sea, para verificar. Es rotor de A igual el campo. O sea, hacen la cuenta, calculan el rotor de A y les tendría que dar el campo X. ¿Bien? ¿Se entiende el método cómo sería? Entonces, bueno, ahí tienen cómo hallar los potencial vectores. O sea, que tienen para divertirse con... Acá hay unos cuantos para hacer. Y este creo que también. Bien, ¿dudas sobre esto? Bueno, seguimos entonces. Volvemos al práctico 8. Una pregunta, ¿qué dice el primer componente del X y Z? Voy. Práctico 8. La primera componente es X por L I. No es a la E a la I, es por E a la I. Sí, o sea, esa E está abajo, parece que está arriba, pero... Ah, bien, gracias. Bueno, bien, porque acá pasa lo mismo. Es que mi letra es media fea, pero sí. X por E a la I. Práctico 8. Habíamos visto hasta el 2 la vez pasada. Hemos discutido un poco. El 3 lo intentaban hacer.
Bien. Bueno, entonces les tiro un pique y ustedes intentan hacerlo. Entonces dice, encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie paramétrica y tira ahí la parametrización. En el punto tal. Y la sugerencia es, con el fin de realizar pocas cuentas, determina una función f de R3 en R tal que la superficie esta que estamos parametrizando sea la curva de nivel 0 de esta función. Y a partir de esto determine el plano tangente mediante un método conveniente. Entonces, traducimos eso. Nosotros tenemos la parametrización. Por lo tanto, el plano tangente lo podemos hallar como hicimos acá arriba. Bien. Que teníamos los vectores directores del plano tangente y un punto que pertenece, y después hallábamos el plano generado por eso y los trasladábamos. Observación interesante es que el otro método que habíamos usado, que era usando el producto vectorial de los vectores directores, me da la ecuación reducida, no me da la paramétrica. Entonces en este caso no me serviría, porque acá pide paramétrica. Entonces, cuando pide paramétrica, tienen que usarlo de los vectores directores. Pero eso es un montón de cuentas porque parametrización es fea. O sea, fea en el sentido que tiene composición de funciones y cosas, cuando se pongan a derivar y eso va a quedar un chorro de cuentas. Entonces lo pueden hacer así. No hay nadie que les prohíba hacerlo así. Ahora, la sugerencia es que para hacer menos cuentas, pensemos un segundo si es que elaborar una función f de R3 en R, tal que esta superficie es la curva de nivel. Porque entonces, si encontramos eso, lo hacemos como hicimos en el B. Que quedaba mucho más sencillo, porque se acuerdan que el gradiente era perpendicular a la curva de nivel, entonces usábamos el gradiente como vector normal. Bien. Entonces la pregunta es, ¿habrá una función f? O sea, ay, sí, pero a ver si se les ocurre una función f de R3 en R. Escribir un poco. La idea es encontrar f de R3 en R tal que x y z pertenece a la superficie, que la superficie es eso, está ahí. Entonces la superficie es, o está parametrizada por x de v igual u al cuadrado u por seno de e a la v u coseno de e a la v. Entonces, un punto pertenece, o sea, cumple esta ecuación, si, solo si, f de x y z es igual a 0. Está en la curva a nivel 0. O sea, la pregunta es, ¿habrá una función que me verifique eso? Bien, lo que dice Evangelina está bien. Como tenemos seno y coseno, habría que buscar algo que involucre seno al cuadrado y coseno al cuadrado, cosa que se vaya y nos quede un 1. Entonces vamos a intentar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Esto sería x. Esto sería y. Esto sería z. Ah, falta un tercio, puede ser, sí. Ahí va, un tercio de u. Bien. Gracias. Le voy a poner más prolijo porque quedó horrible. U sobre 3. O sea, el z es todo eso. Entonces la sugerencia que hizo Angelina es, de alguna manera tenemos que conseguir algo que involucre 0 al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿Cómo podríamos conseguir eso? O sea, puede involucrar otras cosas también, ¿no? Pero, o sea, yo puedo sacar factor común algo y que me quede multiplicado por coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ¿Se entiende? Creo que... Tipo, elevar i al cuadrado, ponele, Ajá. y poner onda 3z cuadrado o algo así, después arreglarlo para que
para que se vaya el u cuadrado ese que tenés en la coordenada x. Bien, entonces empezamos con esta a ver qué pasa. Esto queda u al cuadrado, seno al cuadrado por la exponencial, más 3 por u al cuadrado sobre 9 por coseno al cuadrado de e a la v. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces que sea menos esa función. O- Ah, no, el 3 ahí no se te va. El C3 no me está sirviendo, pero hay algo que sí me sirve. Sí, pones un 9, un 9. Exacto, la idea es poner un 9, porque como acá en realidad queda 3 al cuadrado, si yo pongo un 9, ahora sí se van. Y ahí que la función sea menos y cuadrado menos 9z cuadrado. ¿Cómo, perdón? Que para que se te vaya, viste, la componente x del campo, esa que es u cuadrado, no tenés que poner con signo negativo esa función que hayamos. Ahí va, por ejemplo, o si no, restarle x a esto. Ahí va. O sea, es lo mismo una u otra. Entonces, tenemos que y al cuadrado más 9z al cuadrado es igual a u al cuadrado, y sabemos que x también es u al cuadrado. O sea, esto es x si quiere. Entonces lo que hacemos es pasar restando o x para este lado o esto para aquel lado. Entonces, por ejemplo, x menos y al cuadrado menos 9z al cuadrado es igual a 0. Y eso es para todo punto que está en la superficie. Para todo x y z en la superficie. Que es justo lo que queremos. Queremos que los puntos que están en la superficie cumplen que f de x y z son 0. Entonces, bueno, esta es nuestra función. F de x y z igual x menos y al cuadrado menos 9z al cuadrado. Bien. Sí, Santiago, se puede resolver usando directamente la fórmula de plano tangente. Pero hay que hacer más cuentas a la hora de empezar a hallar las derivadas, porque lo que comentaba hoy, tenemos composición de funciones. Acá cuando empiecen a derivar senos, evaluados en la exponencial, van a empezar a aparecer reglas de la cadena y cosas. O sea, no es nada del otro mundo, pero digo, hay que hacer más cuentas. Con esto que hicimos ya casi está. Porque si ahora estamos viendo la superficie como la curva de nivel de una función. Entonces, lo que sabemos es que el gradiente de f es perpendicular a la superficie. Y usamos eso para el plano tangente. El tangente viene dado por las cosas de la forma x menos p, gradiente de f en p, igual 0. Donde p es el punto que nos da la letra. De un lado quedó 13, 2, 1. ¿Sí se entiende? Ahora, una pequeña observación, bueno, pequeña, no tan pequeña, que siempre que obtenemos el plano tangente usando esta fórmula, obtenemos digamos, la expresión implícita o reducida, no obtenemos la paramétrica. Porque acá no hay parámetros, no hay lambda o ht, no hay nada. Y nos pide la paramétrica el ejercicio. Entonces, una vez que obtenemos esta ecuación, lo que hay que hacer es pasarla a la paramétrica. Que bueno, eso se hace como se hacía en lineal 1. Tenían la ecuación implícita de un plano, la quieren pasar a paramétrica. Entonces, finalmente, hay que pasar la paramétrica. Hay que pasar de la ecuación
reducida a la paramétrica. Entonces, este es un camino posible que es siguiendo la sugerencia del ejercicio. Ahora, lo pueden hacer de una. Como decía, creo que era Santiago, a ver, como decía Santiago. Tiene una ventaja y una desventaja hacerlo de una. Las desventajas que son más cuentas, la ventaja que ya automáticamente tienen la paramétrica. Entonces, lo que pierden por un lado, ganan por el otro. Y acá lo que ganan, que las cuentas son más fáciles, después le van a perder porque tienen que pasar la paramétrica. Entonces, bueno, depende de cada uno qué le cuesta más. Si le cuesta más hacer cuentas o pasar la paramétrica. Entonces, cada uno sigue el camino que le cuesta menos. Siempre que un ejercicio, esto vale en general para los parciales, exámenes, todo. Cuando un ejercicio le dice sugerencia, no es que lo tienen que hacer así. Es bueno, si no se te ocurre cómo hacerlo, yo te doy una sugerencia. Pero si vos tenés otra idea para hacerlo, hacelo con tu otra idea. No pasa nada. ¿Bien? Es eso. Es literalmente una sugerencia. No es que lo tienen que hacer así. Bueno, entonces, depende de ustedes cómo lo quieran hacer. ¿Bien? ¿Dudas? ¿El resto? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno. Entonces le queda para terminar el 3 siguiendo ese camino, o lo pueden arrancar haciendo de una, hallando los vectores derivados para que sean los dos vectores tangentes del plano y bla bla bla, como hicimos la vez pasada. Entonces vamos a mirar el ejercicio 4. Dice, encontrar una expresión para un vector unitario normal a la superficie x seno de v igual u, z igual coseno de v, con v en 0,2pi y u en menos 1,3. Y luego identificar la superficie. Entonces vamos a primero hallar la expresión para el vector unitario. Ejercicio 4, x, es el 4, ¿no? Sí. X de uv es igual a seno de v u coseno de v. Y queremos hallar una expresión para un vector normal. Entonces, la idea es la siguiente. Nos dan un punto en la superficie y nosotros tenemos que decir cómo es cuál es el vector normal, o uno de los posibles vectores normales. Tenemos una superficie y por ahí en un lado tenemos un puntito que es x de v, para algún v. Entonces por ahí tenemos dos vectores normales, para abajo o para arriba. Entonces, como no nos pide ninguno en particular, la idea es hallar uno. O sea, yo le doy un punto de la superficie y ustedes cómo hacen para decirme un vector normal en esa superficie. Ahí va, lo que dice Nicole. La idea es la siguiente, nosotros sabemos, habría que fijarse que esta parametrización es regular, pero bueno, no es, porque son ceros y polinomios. Sabemos que los vectores x sub u y x sub b, quedó horrible todo, déjenme borrar un poco. Esto de acá es x en v. Sabemos que los vectores derivados me generan el plano tangente. Entonces este rosado sería el plano tangente. Entonces, un vector que es perpendicular a la superficie, o normal a la superficie,
también es normal el plano tangente. Entonces hay un candidato obvio, porque si x sub y x sub u son vectores LI que están en el plano tangente, sabemos que XU, producto vectorial con X sube, están en la dirección normal del plano tangente, porque tiene que ser perpendicular a ambos vectores. Entonces, este bicho es perpendicular al tangente, y por lo tanto, por lo tanto, es normal en la superficie. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, pequeña observación, hay que verificarlo, pero de vuelta es fácil verificar. Como esta parametrización es regular, recuerden que hayamos visto que eso en particular es equivalente a decir que este vector es distinto de cero. Eso era equivalente a pedir que sea regular esta parametrización. Entonces, como es distinto de cero, realmente es un vector perpendicular. El vector nulo no cuenta como perpendicular a la superficie. Pero como es distinto de cero, está todo bien. Ahora, observar que nos pide un vector unitario. Y nosotros la pregunta es, ¿sabemos que esto sea unitario? O sea, que tenga norma 1. Bien, que el ejercicio nos pide encontrar un vector unitario normal. Nosotros hasta ahora encontramos un vector normal. La pregunta es, ¿sabemos de alguna manera si es unitario? Ahí va. No necesitamos saber si es unitario. Simplemente dividimos entre la norma y chau. De vuelta, eso está bien porque sabemos que es distinto de cero. Si la norma fuese cero, estamos en problemas. Pero como sabemos que es distinto de cero, lo podemos hacer. Entonces, para terminar, normalizamos. Horrible esa R. Normalizamos. Es decir, x sub con x sube sobre la norma de x sub con x sube. Y ahí obtenemos el vector normal unitario en cada punto. Otra observación. No sé si recuerda de los cursos de álgebra que esto es menos x sube y x sub. O sea, si cambiamos el orden, aparece un signo menos. Y eso geométricamente, al menos en R3, es el motivo de por qué tenemos dos direcciones posibles. O sea, tenemos el vector normal para arriba y tenemos el vector normal para abajo. Porque depende cómo agarremos estos dos vectores. Está. Una pequeña observación nomás, cómo las cosas van cerrando. Bueno, pero no importa acá, ¿no? Porque no te dice cuál vector normal. Si te dijera, bueno, hay que fijarse de alguna manera. Porque cuando obtenés el vector lo que haces es, por ejemplo, si, o sea, lo comparás con el punto. En el dibujo sería, si te pidiese el vector saliente, entonces vos sabés, en este caso, ¿no? Sabés, por ejemplo, que la coordenada z tiene que ser más grande. Entonces te fijas eso. Claro, no te importa si es para afuera o para adentro, porque de hecho te dice un vector normal. No te dice con qué orientación, te dice un vector normal. Así que bueno, para encontrar uno ya está. Esa es la idea. Bien. Entonces, ¿dudas sobre esta parte? ¿El resto? ¿Todo bien? Veamos ahora entonces cómo identificar la superficie. Vamos a hacer un dibujito.
Bueno, la parametrización es la misma, entonces x de v es seno de v, u coseno de v, y el dominio es de menos 1 a 3 por 0,2pi. Recuerden que esto quiere decir que la coordenada u se mueve acá y la coordenada v se mueve acá. Entonces, acá tendríamos u y v, y por acá tenemos x y z, x y z. Entonces, bueno, sabemos que en el dominio va de menos 1 a 3 y de 0 a 2pi. 2pi es como 6, más de 6 de hecho. Entonces, 2pi. Este es nuestro dominio. Entonces, para visualizar un poco cómo son nuestras superficies, una buena estrategia es movernos acá en el dominio con rectas paralelas a los ejes. Es decir, por ejemplo, me muevo con una recta que sea paralela al eje vertical. ¿Bien? Eso quiere decir que el u es constante. Tengo una recta vertical, bueno, fíjense que es una recta vertical, esa recta ahí es u constante. Supongo que cortan dos, por decir algo. No importa dónde cortan en realidad, pero por decir algo, supongamos que en dos. Entonces ahora vengo a la parametrización, donde aparece u, solo aparece la coordenada ahí. Yo sé que en i va a valer 2. Y cuando yo me muevo en esta recta, lo que estoy haciendo es variar v de 0 a 2pi. Entonces me tengo que fijar qué pasa con las otras coordenadas cuando varío v de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué va a pasar con u constante cuando me muevo de 0 a 2pi con seno de v coseno de v? ¿Qué fibra geométrica me va a dar eso? Me va a dar una circunferencia, ¿no? Si v está constante, el u no importa. Simplemente estoy siguiendo el recorrido de seno de v coseno de v, entre 0 y 2pi. Y eso es una parametrización de la circunferencia. Entonces, acá en constante 2 tengo una circunferencia. Esta sería la imagen, vamos a poner R, de R. Toda esa recta vertical, azul, se mapea en esta circunferencia, que está, digamos, donde el I siempre es constante igual 2 en todos los puntos. Pues el Z y el X van variando la circunferencia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora vemos la otra opción. Nos movemos en una recta así, llamarle S. Ahora V es constante y el U se mueve. Vamos a ponerlo acá. Más o menos altura pi, para hacer el dibujo, pero bueno, no importa dónde esté. Entonces, cuando V vale pi, esto me queda 0 y esto me queda menos 1. Entonces, tengo altura menos 1, estoy por acá abajo. Pero este puntito en realidad es pi 0, o sea, es este punto del origen, nada más. Porque la coordenada i vale 0. ¿Qué empieza a pasar cuando yo me empiezo a mover en esta recta rosada? ¿Qué es la imagen de eso? Ahora el v es constante. Y muevo el u. ¿Eso qué me va a dar? Crece en i.
crece para este lado en I, y no gira ni nada, porque el V es constante. Entonces, mira este segmento de recta. Está más o menos el 3 que es donde termina. Y lo mismo para el otro lado. Está más o menos menos 1 que es donde termina. ¿Sí se entiende eso? Pienso ahora, el V está fijo y el U es el que se mueve. Entonces, eso me da una recta que tiene coordenada X y Z constante, y lo único que cambia es la coordenada Y. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿O quieren que repita eso último? Bueno, cualquier cosa digan, ¿eh? Miren que esto las primeras veces cuesta un poco. Así que si marean o algo, pregunten. Esto sería la imagen de S, digamos. Entonces, llegado a este punto, la idea es intuir que va a ser todo. O sea, si ahora yo muevo todo, U y V, ¿qué me va a terminar dando eso? Yo sé que para cada U fijo me da una circunferencia. Y para cada V fijo me da una recta, un segmento de recta. Entonces, si muevo todo, ¿qué me va a dar? ¿Se entiende la pregunta? Hago otro dibujito para a ver si ahora sí. Agarro otro U constante, en 1 por ejemplo. Y eso me va a dar acá, en 1 otra circunferencia. Agarro otro U constante. Eso me va a dar otra circunferencia acá. Entonces la pregunta es, si yo empiezo a mover acá sin seguir esta recta, tiro cualquier punto, ¿qué va a formar eso? Bien, forma un cilindro en realidad, ¿no? Ustedes piensen que para cada punto de esta recta acá abajo que dibujamos tenemos una circunferencia. Se cierra la circunferencia. No puede ser una hélice porque una hélice la circunferencia no se cierra. Pero acá se cierra, es una circunferencia perfecta. Yo la dibujé así para simplemente hacer la idea de que está atrás. Por cada punto de esta recta tenemos una. Entonces la idea es que en el final nos va a dar un cilindro. Ya va a ser algo así. Voy a buscar en otro color. Tengo más colores en rojo. La idea es que va a quedar algo así. Acá viene. Y queda algo así. No es que las circunferencias se muevan en la recta. Empecemos de vuelta. Si yo me muevo con acá, ¿no? Me muevo en una recta en el dominio, en un segmento de recta, que tenga U constante, o sea, coordenada U constante, eso me da una circunferencia. Bien, igual lo sigo explicando por si alguien no entendió. Y si yo ahora me muevo con V constante, eso me da un segmento de recta tipo el rosado que está acá abajo. Podría ser otro, o sea, en realidad me da cualquiera que está en el borde del cilindro. Entonces la pregunta que tenemos que hacerla es, bueno, a partir de eso intentar entender qué es lo que va a hacer todo el conjunto. Y bueno, lo que va a pasar es eso, es que si yo por cada punto tengo una circunferencia, entonces en toda la recta me da un cilindro. Otra manera de pensarlo, pero esto es muy particular de este caso, o sea, esto que vimos sirve en general. Ustedes tienen una superficie y quieren ver, perdón, tienen una parametrización y quieren ver qué superficie es. Lo que por lo general hacemos es esto, es empezar a tirar rectas paralelas y ver cómo se transforman e intentar intuir qué va a ser. Ahora, en este caso en específico,
Otra manera de verlo es la siguiente. En v igual 0 y v igual 2pi, la parametrización vale lo mismo. Porque seno y cosenos entre 0 y 2pi valen lo mismo. Entonces lo que está pasando es que este triángulo, perdón, rectángulo, es como que el borde de arriba se está pegando con el borde de abajo. Porque cuando lo parametrizo vale lo mismo. Hago un dibujito. Este de acá, cuando lo parametrizo es igual a este de acá. A ver si me sale el dibujo. Como que se empieza a cerrar, digamos, y después que se parametriza queda el cilindro. Entonces, ustedes agarran una hoja de papel y pegan por un borde, les queda un cilindro. Veamos si me sale el dibujo. Parece que no está saliendo el dibujo. Esto, yo llego a este punto es este punto. Se ve adentro, bien, algo por el estilo. O sea, la idea es que pego los bordes de arriba y el borde de abajo. Pero en 3 dimensiones, cosa que no me está quedando en el dibujo. Bueno, no sé cómo dibujar. Vamos, si tenés la idea genial. Pero repito, eso es muy específico de este parametrización. Está bueno a veces verlo así, pero es muy específico de cosas que sean así, que sean periódicas, ¿no? Que en 0 y en 2pi hagan lo mismo, entonces se pega. Bueno, no es algo que pase por general. Entonces era un cilindro, sí. Cilindro con eje en la recta Y. O sea, no es un cilindro vertical, sino que como está acostado. Bien. Ahora viene un ejercicio bien divertido. Ejercicio 5. Es sobre la proyección estereográfica. ¿Alguna vez escuchó, perdón, sobre la proyección estereográfica? No. Bien. Entonces, les cuento qué quiere decir. Consideramos la esfera de radio 1 en R3, ¿no? La llamamos S2, como se llama la esfera por lo general, y está la ecuación de siempre, la radio 1, central de origen. Y una función pi que va de la esfera sin el punto norte, acá dice que hacen esto, sin el polo norte, en R2, que la definimos de la siguiente forma. La imagen de un punto es el punto donde la recta corta el plano XY. Déjenme hacer un dibujo porque dicho así no se entiende nada. Vamos a hacer un dibujo para entender. Tenemos la esfera de radio 1 central de origen. Entonces, acá estaría el origen. Por acá arriba estaría el punto que llamamos N por polo norte, que es el 0, 0, 1. Entonces, para cada punto de acá de la esfera que no sea el norte, un punto genérico que está en la esfera, hay una única recta que pasa por esas dos. Que da 2 puntos en la única recta que pasa por ellos. Y luego, esa recta corta en un único punto el plano XY. Este es corte de la recta con el plano XY. Entonces la función pi que hace, bueno, la función pi a este punto de la esfera la asocia a este punto del plano. Eso es lo que hace la función pi. Entonces la parte A es definir explícitamente esa función pi. O sea, ¿cómo sería la función pi? O sea, pi de x y z, ¿cuánto me da? Ahora la pregunta es, antes de eso, ¿se entiende qué es lo que queremos hacer? ¿Quieren que repita? Entonces tenemos la esfera y el punto norte fijo. ¿Estamos de acuerdo? Capaz que no, ustedes me dirán, que si yo agarro un punto cualquiera en la esfera, o sea, el punto cualquiera en cualquier lado, pero en particular en la esfera,
Hay una única recta que pasa por esos dos puntos. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Ahora, esta recta no es paralela al plano XY. El plano XY es este de acá abajo. No es paralela por el simple hecho de que, para que sea paralela, el punto de X y Z tendría que estar a la misma altura que el polo norte. Es la única manera de que fuese paralela. Entonces, como no es paralela al plano XY, hay algún punto donde la corta. Porque un plano y una recta que no son paralelos, en algún punto se corta. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la función pi lo que va a hacer es, a este punto, le asocia a este punto. O sea, vamos a llamarle, si quieren, x techo y techo. Entonces, la función pi lo que va a hacer es pi de x y z es igual a x techo y techo. Entonces, pi va de la esfera sin el polo norte en R2, donde en R2 identificamos el plano R2 con el plano XY. Y sin el norte porque si yo elijo el norte me queda una recta vertical y esa nunca corta el plano XY. Entonces no serviría esto que estamos haciendo. ¿Se entiende un poco más ahora? Esto es bastante usado para, por ejemplo, si ustedes quieren dibujar un planiferio, la manera es esta. O sea, la Tierra no es una esfera, pero es muy cerca. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de una esfera a un plano? ¿Cómo dibujamos una esfera en un plano? Acá tienen una manera. Pierden un punto, pierden el polo norte, digamos. Pero es un puntito, entonces, si queremos hacer un planiferio, no molesta tanto. Pero un punto que no esté, bueno, no hay gran problema. Lo último que dije, Rafael, fue que esta función pi, el dominio es toda la esfera sin el norte. Porque si yo tomo el norte, como, o sea, el x y z lo tomo como el norte, las rectas que pasan por acá son paralelas al plano que sí. Entonces nunca cortan el plano que sí. Entonces está, como nunca lo cortan, no está definida la función. Porque la función pi lo que hace es justo devolverme el corte con el plano que sí. Si la recta no corta el plano que sí, no hay nadie a quien devolver. Bien. Entonces, la parte A del ejercicio es decir explícitamente quién es esta función pi. Pensemos un segundito e intentamos hacerlo. ¿Se les ocurre algo? O si quieren, si les ocurre un primer paso para poder hallar esa función pi. Recuerden qué es lo que hace. La función pi toma como argumento x y z y me devuelve el corte de la recta que pasa por x y z en polo norte con el plano XY. Entonces, primero que nada, ¿qué habría que hallar? Ahí va, primero que nada tenemos que hallar esa recta.
nunca vamos a poder hallar el punto de corte de la recta si no conocemos la recta. Entonces, primero que nada, hallar la recta. Entonces, ¿qué necesitamos para definir una recta? Ahí va, un vector director y un punto. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la recta roja esta. ¿Quién es un posible vector director? No entendí la pregunta, Rafael. ¿Acá abajo? No, acá abajo es coma. Entonces una coma. Tiene dos coordenadas, está en el plano. La primera es x techo, la segunda y techo. Ahí va, un posible vector director es x y z menos 1, que es x y z menos el polo norte, que es este vector. Bueno, termina ahí en el x y z. Ese vector rosado de ahí es x y z menos el polo norte, que es lo que dice Nicole. Es x y z menos 1. Entonces ya está, porque tenemos un punto que pertenece, el polo norte, podría ser este otro, digo, pero el polo norte, y un vector director. Entonces con eso podemos hallar la recta. Entonces, un vector director sí, decime, Nicole. ¿Cómo que Vera pertenecía? No entendí la pregunta. Ah, bien, ahora entendí, que el norte no pertenece. Pero no importa, porque nosotros queremos la recta que pasa por el norte. Todavía no hablamos de la función pi. Estamos haciendo la recta que pasa por el polo norte y por x y z. Todavía no entró en juego la función pi. No, está bien la pregunta, es buena, porque claro, dijimos que no pertenecía. ¿Verdad? No va a complicar las cosas. Entonces dijimos que era x y z menos el norte. Y esto quedaba x y z menos 1. Además, el norte pertenece. El norte, que es 0, 0, 1, está en la recta. Bien. Entonces, la recta queda definida por el norte más t por b, tal que t están los reales. Es el punto que pertenece más t por el vector director. Y esto es los puntos de la forma x y t por z menos 1 más 1, tal que t está en los reales. Acá me faltó tx y ti. Déjame prolijarlo un poco. Acá es tx, ti. Bien, tenemos parametrizada la recta. Al recorrer los reales, este conjunto recorre toda la recta que pasa por x y z y el polo norte. Bien. ¿Qué habría que hacer ahora? Ya tenemos la recta. Luego el dibujo. Ya sabemos quién es la recta roja. Entonces, ¿qué habría que hallar ahora? Ahí va, hay que hallar en dónde se da el corte con el plano XY. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hallar la intersección de una recta con el plano XY? Ahí va, z igual 0.
Ese es el truco. Entonces, ahora hay que hallar el corte de R, que es la recta esta, con el plano XY. Entonces, el plano XY, vamos a ponerlo así. Un punto está en el plano XY, si es de la forma X, Y, y la tercera coordenada vale 0. Y justamente en el plano X, Y es el plano Z igual 0. Entonces, ¿qué habría que hacer con la ecuación de la recta? Escribiendo. Entonces, la recta corta el plano cuando Tx, Ty, Tz menos 1 más 1 es igual a X ñoqui y ñoqui 0. Ahí va. Igualamos la tercera coordenada a 0 y ahí despejamos el T. Despejamos el T que funciona. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Quieren que repita eso último? Bien, el resto. Tenemos la recta y queremos encontrar el punto donde la recta corta el plano XY. Entonces sabemos que un punto genérico del plano XY tiene tercera coordenada 0. Entonces conocemos la parametrización de la recta y queremos que esté en el plano XY. Entonces la tercera coordenada tiene que valer 0. Y ahí lo que hacemos es despejar T y después lo metemos acá. Y hallamos donde lo corta. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos que T por Z menos 1 más 1 es igual a 0. Y esto es, si solo si, T es igual a 1 sobre 1 menos Z. ¿Está bien esto? Sí. Entonces, sustituyendo este T en la recta, sustituyendo en la recta, obtenemos lo siguiente. O sea, en la recta me refiero a la ecuación de la recta. Obtenemos la primera coordenada era Tx, se va a quedar X sobre 1 menos Z. La segunda coordenada era Ti, que se va a quedar Y sobre 1 menos Z. Y bueno, la tercera coordenada va a ser 0, porque justamente hallamos el T para que eso pase. Entonces, este es el punto de corte de la recta con el plano. Este es punto de corte de la recta con el plano. Que es justo lo que queremos que sea la imagen de la función pi. Entonces, definimos, bueno, pequeño detalle antes. Esto a priori está en R3, tiene 3 coordenadas, pero como la última coordenada es constante,
igual es, o sea, no importa que valga 0, pero en particular es constante, lo podemos ver como el R2, porque esto en realidad es un plano nada más, tiene dos dimensiones. Entonces, podemos pensar a x sobre 1 menos z y sobre 1 menos z, 0, incluido en R3, como x sobre 1 menos z y sobre 1 menos z, incluido en R2. O sea, de hecho es igual a R2, ¿no? Al variar z y x va a dar todo R2, pero a priori es un conjunto de R2. Esto repito, el argumento es porque en z es constante. Porque tiene una coordenada constante. Entonces, como tiene dos lados de libertad, tiene dimensión 2, es un plano. En particular podemos considerar que es R2, porque R2 también es un plano. Porque tiene una coordenada constante. Pues ahora sí, definimos pi de S2 sin el norte en R2 como pi de x y z es igual a x, 1 menos z y 1 menos z. ¿Se entiende la idea? ¿Quieren que repase del principio? Este sí fue para que repase o si se entendió la idea. Un resumen sí. Entonces, nosotros queremos hallar la función pi que agarra un punto de la esfera que no sea el polo norte. ¿Bien? Y me devuelve el punto en donde la recta que pasa por el polo norte y el punto en cuestión corta el plano XY. Todo eso en el dibujo es, agarro un punto, XZ, es la única recta que pasa por ahí, de otro color, rosado. La única recta, rosado. La única recta que pasa por esos dos, y en algún lado cortan el plano XY. Yo quiero que me devuelva ese valor. Entonces, bueno, la idea es la siguiente, la idea es primero hallar esa recta, y luego ver dónde corta el plano. Entonces, para hallar la recta, lo que hicimos fue encontrar un vector director, que se va a hacer x y z menos el polo norte, y además el polo norte está en la recta, porque es la recta que pasa por el polo norte y x y z. Entonces, con un punto que pertenece y un vector director, tenemos la ecuación de la recta, que es esta que está acá. Bien. No entendí la pregunta, Rafael. Bien, sí, los puntos de corte en el plano aquí sí. ¿Qué pasa con eso? No, yo nunca llegué a un plano. Yo hallé el punto de corte nada más. Hasta ahora, lo que, en resumen, digamos, lo que hice fue hallar la recta. Esta parte de acá. Luego que tengo la recta, lo que hago es hallar el punto de corte. Que para eso uso que un punto está en el plano XY, perdón, si la coordenada Z vale 0. Entonces vengo a mi ecuación de la recta y exijo que la tercera coordenada valga 0. Porque sé que cuando eso pasa, están en el plano XY. Es el único momento en el que está en el plano XY. Entonces de ahí despejo T y luego lo meto en la ecuación. Y llego a eso, que está en R3 a priori. Entonces, si yo defino la función pi para que la imagen me dé eso, la imagen va a R3. Pero yo quiero que la imagen, perdón, vaya a R2.
Entonces el argumento es, como esto tiene una constante, una coordenada constante, la z, perdón, lo podemos pensar como en realidad un plano, porque es un plano. 2 grados de libertad son un plano. 2 grados de libertad son este y este. La tercera coordenada siempre es constante. O sea, 2 grados de libertad es un plano, entonces puedo pensar que es R2. En particular, puedo pensar que R2 es el plano XY. Podría pensar que es el plano XZ, si quiero. Pero bueno, yo en particular necesito que sea el plano XY. Y el argumento es, para pasar de R3 a R2 es, como hay una coordenada que es constante, me olvido de esa coordenada. No sé si respondí Entiende lo bien. mismo. Muchas gracias. Bien. O sea, piensen que es algo parecido a lo que hacíamos cuando calculábamos el rotor de un campo de R2 en R2, que le agregábamos una tercera coordenada a 0, y ahí le calculábamos el rotor. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo o pensando que un campo que está en el plano XY, lo pasamos a ver como un plano del espacio XZ, con coordenada Z igual 0. Acá sale inverso. Acá tenemos un punto en el espacio XZ que tiene coordenada Z igual 0, entonces lo podemos pensar como que está en el plano XY. Como es el mismo jueguito que hacíamos con el tema del rotor. Bien. Entonces después defino la función pi, la defino como esto que hay, que justamente lo que hallamos fue el corte de la recta con el plano XY. ¿Dudas sobre esto? Si se sienten medio mareados con esto y no logran visualizarlo, porque pasa, digo, yo la primera vez que lo vi fue como, ¿qué está pasando ahí? En YouTube hay unos videos re lindos, ustedes ponen proyección estereográfica, hay unas animaciones re lindas que demuestran cómo pasa la recta, cómo se va proyectando todo, para tener un poco más de intuición si quieren. La idea es esa, la idea es proyectar toda una esfera al plano. Entonces, bueno, sigamos. La parte B dice verificar que esta función que está acá es la inversa de pi y que es una parametrización de S2 sin el polo norte. Entonces, ¿cómo verificamos que esta función sea la inversa? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la definición de función inversa? Ahí va, que la composición te da la identidad. Entonces, para la parte B hay que verificar que pi compuesta con pi a la menos 1 en un punto OV es UV. O que es lo mismo que pi a la menos 1 compuesto con un punto pi, x y z, es x y z. Eso quiere decir que la composición no da la identidad. Entonces pi la tenemos acá, y pi a la menos 1 es la que nos da la letra. Entonces verificar que esta pi a la menos 1 es una inversa, es ver que compuesta con pi nos da la identidad. Y bueno, y para ver que es una parametrización de S2 sin el polo norte, eh, alcanza a ver que la imagen es esa. O sea que la imagen de pi a la menos 1 es S2 sin el polo norte. Entonces, bueno, ahí usen algún argumento que involucre esto para decir eso. ¿Bien? Piensen un poquito qué pasa. O sea, sabemos que pi a la menos 1 es la inversa de pi. Y sabemos que pi va de S2 sin el polo norte en R2. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la inversa? ¿Cuál es la imagen de la inversa?
Esa es la idea. Por ahí sale el argumento. Bueno, y la parte C dice cómo podríamos cubrir toda la esfera con varias parametrizaciones. O sea, con esta de acá, con la parte B, lo que hacemos es cubrir toda la esfera menos un punto, el polo norte. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para con esa parametrización y otra más, o varias más, cubrir toda la esfera? ¿Se entiende la pregunta? Claro, que es de alguna manera encontrar una u otras parametrizaciones que te agreguen ese punto que está faltando. Hay varias maneras de hacerlo, pero hay una que está interesante pensarlo en relación con este ejercicio. ¿Cómo podríamos hallar una parametrización que parametrice el polo norte y un pedazo de esfera de vuelta? Recuerden que cuando hablamos de varias parametrizaciones se pueden solapar a un dibujito. No es que tienen que solo parametrizar el polo norte. Tenemos una esfera. Sabemos que la inversa de pi lo que hace es parametriza todo menos el polo norte. Esta es la imagen de pi a la menos 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hallar ahora una que haga algo? No sé, que parametrice un pedazo de esfera ahí, pero lo importante es que tenga el polo norte. Si nosotros encontramos una parametrización que contenga el polo norte, ya está, con las dos parametrizaciones parametrizamos toda la esfera. ¿Se les ocurre alguna manera para hacer eso? ¿Qué sería la normal? Bueno, podríamos ir probar, encontrar una parametrización. Entiendo que no hay ninguna que te dé la esfera completa. Es imposible parametrizar la esfera completa. Eso es un gran hallazgo interesante. Media esfera sí puedes parametrizar. El mejor de los casos este que tenemos ahora es que es toda la esfera menos un punto. Eso es lo máximo que puedes. Media esfera se puede. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo parametrizarían media esfera? Bien, con los ángulos. O sea, con las cosas que sabemos me podrían decir cómo parametrizarlo. Haciendo algo similar. Que, que sea la de siempre, onda 2 coseno de u, seno de v, r en realidad. R coseno de u, seno de v, después r seno de u, seno de v, y r cos de v, y ahí que en vez de ir de 0 a 2pi y 0 a pi, que recorra menos. Están pensando en coordenadas esféricas, usar las coordenadas esféricas para parametrizar. Sí. Bien. Y si no, podés hacer tipo raíz f de x y z,
O Eso sea es lo que que tu quería. función sea Está bien. E. Eso es lo que yo quería que me dijeran, pero está bien, el otro está bien también. Una opción es usar coordenadas y ver dónde tiene que estar el dominio que usemos para que parametrice justo esa parte. Usar coordenadas esféricas. Bien. Otra manera es usando lo siguiente. Sabemos que la esfera está representada por x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. ¿De dónde? Z es más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. La raíz positiva es el hemisferio norte, digamos, la parte de arriba. La raíz negativa es el hemisferio sur. Entonces, yo puedo considerar f de xy igual a la raíz positiva, y tenemos que el gráfico de f debe ser el hemisferio norte, justamente. Y bueno, en el ejercicio 2 ya vimos cómo parametrizar una función viéndola como el gráfico de alguien. Ahora que quedaba la parametrización, queda x de v igual u, 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 v, f de v. Necesitamos, esta es una parametrización del hemisferio norte. Bien, ¿alguna otra manera que se les ocurra? Esas dos también son posibles soluciones. Hay una que va más de mano con el ejercicio. O sea, va más de, muy parecida a lo que hicimos. Vuelvo el dibujo y repetimos qué fue lo que hicimos. Dejamos fijo el polo norte. Proyectamos, fijámonos, elegimos un punto de la esfera distinto al polo norte. La única recta que pasa, vemos dónde corta el plano que hicimos. Y vimos que la inversa de hacer eso nos parametriza toda la esfera sin el polo norte. Entonces, hay algo interesante ahí. Nosotros, para empezar, dejamos fijo el polo norte y encontramos que la inversa de la función que hallamos nos parametriza todo menos el punto que dejamos fijo. Entonces, ¿se les ocurre hacer algo? ¿Qué pasa si en vez del polo norte repetimos esto, pero elegimos el polo sur? En vez del polo norte, ahora elegimos el polo sur, que es 0, 0, menos 1, y repetimos el proceso. A un punto genérico hay una única recta que pasa y corta el plano XY en un lado. Y repetimos todo. Ahí vamos a hallar otra proyección estereográfica, cuya inversa es una parametrización de la esfera sin el polo sur. O sea, tenemos una que parametriza todo sin el polo norte, y tenemos otra que parametriza todo sin el polo sur. Con las dos, parametrizamos toda la esfera. Voy a ponerlo como una tercera opción. Igual repito que lo que dijeron está bien. Esas dos maneras son maneras de solucionarlos. Son maneras mucho más rápidas de hacerlo que esto otro de hallar otra vez todo como quedaría. Pero está bueno, porque es parecido a lo que hacíamos. Opción, podemos elegir S igual 0, 0, menos 1 en lugar de N igual 0, 0, 1 y repetir el paso abajo, como la parte A. Una observación importante. Lo que hallamos en la parte A no es una parametrización de la esfera sin el norte. Lo que es la parametrización es la inversa de esa función. Entonces, en realidad, haciendo la parte A no van a hallar la parametrización, pero bueno, dicen tal, la inversa de esta función va a parametrizar.
Con las otras dos opciones que dijeron, sí, tenemos la parametrización explícita, la fórmula de la parametrización. Pero bueno, son tres soluciones posibles, hay muchas más. En realidad, 1 y 2 lo que hicimos fue parametrizar el hemisferio norte. Bueno, en uno no, en realidad en uno pueden parametrizar un pedacito chiquitito, ¿no? Igual sirve. Pero podría ser que parametricen algo tipo raro ahí. O sea, no importa qué parametricen. Lo que importa es que contenga el polo norte, que es lo que faltaba. Y es interesante eso que les comenté de que es imposible parametrizar la esfera con una sola parametrización. Y eso tiene que ver con algo de que el plano, o sea, las parametrizaciones van de algo de R2, que es plano, y la esfera es algo que no es plano, tiene curvatura. Entonces, pensando en eso del cilindro que hicimos hoy, que queríamos, como que pegábamos dos lados del rectángulo y nos quedaba el cilindro. O sea, el cilindro en ese sentido es plano, porque lo podemos construir como una hoja. Parece que está curvado, pero en realidad si ustedes cortan el cilindro y lo abren, les queda una hoja. Ahora, si cortan la esfera y la abren, no le queda una hoja, siempre le va a quedar curvado. Entonces, esa es una de las razones de por qué no pueden, con una sola parametrización, parametrizar toda la esfera. Bien, es interesante. ¿Sí? O sea, no sé si les gusta las partes de geometría y eso, pero es interesante. ¿Dudas? ¿De cortar la esfera? Bien. Bueno, para que paro de grabar y